¿Hasta ahora les ha parecido fácil lo que estamos viendo? Sí, Sí, sí. ¿Sí? Bueno, recuerden siempre que si tienen algún problema o alguna duda, me escriben al WhatsApp, toman foto del ejercicio que sea, me lo envían al WhatsApp y yo se lo reenvío explicándoles cómo se resuelve. Esta parte es importantísima para ustedes y para mí, para que todos entendamos que estamos trabajando bien. Muy bien, de título ya está puesto en la pizarra. Si es que lo leen, se ve. Bien, el título es diferencia de cuadrados. Esto es uno de los casos más fáciles que hay en factoreo. Y sin embargo, es uno de esos casos que se suelen equivocar. Hasta ahora no sé por qué, pero la diferencia de cuadrados, vuelvo a repetir, es extremadamente fácil. Entonces voy a poner un ejemplo. Recuerden que un número cualquiera elevado al cuadrado, vamos a suponer el 2, que 2 al cuadrado obviamente es 2 por 2 y esto es 4. Es decir, el índice indica el número de veces que este se multiplica por sí mismo. La diferencia de cuadrados nace de esto de aquí. Es decir, que si yo tengo 3 al cuadrado, ustedes ya saben que es 3 por 3 y por lo tanto eso es 9. Si tengo 4 al cuadrado, ya sabemos que es 4 por 4 y esto es 16. Entonces, ¿cuáles son los números o los cuadrados perfectos más usuales? Obviamente es 1. 1 siempre es cuadrado. Ustedes acuérdense que 1 al cuadrado es lo mismo que 1 por 1, por lo tanto es 1. ¿Ya? Para el 2 es el 4, para el 3 es el 9, perdón un segundito. Siempre me olvido de dejar esto en silencio. Ahora lo ponemos en silencio, que nadie nos moleste y listo. Ya está. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. O sea, todos los números al cuadrado. Los más usuales son 5 por 5, que es 25, 6 por 6, que es 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81, 10 por 10, 100, 11 por 11, 121, 12 por 12, 144, 13 por 13, 169. Más o menos, estos son los cuadrados más usuales que hay dentro de números. Dentro de letras es diferente. Pero bueno, la diferencia de cuadrados nace de este tipo de números. ¿Ya? Es, como les digo, es muy sencillo. Y vamos a hacer de forma numérica para que lo vean. Luego ya trabajamos de forma algebraica. ¿De acuerdo? Entonces, si ya más o menos tienen una idea, ¿no? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64. Es decir, es un número multiplicado por sí mismo. Esos son los cuadrados más usuales. Bien, ahora vamos a suponer, esto lo vamos a hacer de dos formas. Yo tengo 36 menos 25. ¿Ya? 36 menos 25 nos da 11. ¿Ya? 36 menos 25 nos da 11. Bien. Estos dos, el 36 y el 25, son algo que se dice cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque 6, perdón, estos ya están muriendo, 6 elevado al cuadrado, vamos a hacerlo despacito, 6 menos 5 al cuadrado, van a seguir siendo 11, porque 6 al cuadrado es 36 y 5 al cuadrado, 25. De aquí nace algo que se llama diferencia de cuadrados. Esto lo vamos a hacer ahora con números, luego con letras. Pero vuelvo a repetir, es el caso más fácil de factoreo. Es el más sencillo. ¿Qué se hace? Miren, se pone dos paréntesis.
el igual, y aquí solo ponemos así, 6 menos 5 y 6 más 5, ¿ya? 6 menos 5, sí se dan cuenta que estoy cogiendo solo las bases, no los cuadrados, obviamente. 6 menos 5 y le multiplico por 6 más 5. O sea, en los paréntesis, en diferencia de cuadrados hay un menos y un más, o al revés, un más y un menos, da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? 6 menos 5, 1. 6 más 5, 11. Y 1 por 11 es 11, es decir, el resultado no varía en absoluto. Solo que en términos algebraicos esto es muy, muy importante. Es parte de factoreo y es, vuelvo a repetir, uno de los casos más sencillos de factoreo. Les estoy demostrando que esto que estoy haciendo, esta operación matemática, es la misma. O sea, el resultado va a ser idéntico. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a hacerlo ya de forma algebraica. Por favor, irán anotando todo lo que hago para que tengan una noción de dónde o cómo salen las cosas dentro de álgebra. Pero bueno, vamos a... 2 segunditos, estos son ya los últimos, chicos, que admito. Listo. Ya estamos. Ya. Bien, entonces ahora vamos a hacerlo esto ya de forma algebraica, es decir, vamos a usar números y vamos a usar letras también. Vamos a suponer que yo tengo el número, otra vez, vamos a poner este 25 suele ser bastante recurrente, recurrente quiere decir que se lo repite muchísimo, x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a poner esto. Lo único que deben hacer cada vez que vean un término al cuadrado y otro término al cuadrado con un signo menos de por medio, se llama diferencia de cuadrados porque la diferencia significa menos, ¿de acuerdo? Siempre que vean diferencia, quiere decir que algo se está restando. ¿Este es un cuadrado perfecto? Sí. 25 es 5. X cuadrado es X. Estoy sacando las raíces. Se llama sacar raíz. Extraer raíz de 25, 5. Raíz de X cuadrado, X. Y de Y cuadrado, Y. Y una vez que ya sabemos cuáles son las raíces, lo único que hay que hacer es esto de ahí. Escribir las raíces 5X y Y, 5X y Y aquí más y menos. Se acabó. Esto se llama diferencia de cuadrados. Listo. Esto se llama diferencia de cuadrados. Simplemente sacamos las dos raíces y en dos paréntesis ponemos las raíces tal cual y ponemos un más y un menos. Se llama diferencia de cuadrados, vuelvo a repetir, es el caso más sencillo que hay dentro de factoreo, pero el asunto es que tienen que aprender a reconocerlo, ¿de acuerdo? Reconocer los casos de factoreo, generalmente ese es el problema que, con el cual ustedes siempre tienen alguna dificultad. Pero en suma, los ejercicios de factoreo son bastante sencillos. Voy a hacer algunos ejercicios de estos, porque hoy vamos a ver 3 casos diferentes de factoreo. Este es el primero. Bueno, si más o menos ya lo tienen, vamos a suponer que yo tengo aquí 100 p cuadrado menos 81 q cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo tengo esos dos de ahí, perdón. Siempre les diré, pasados 3 minutos después de la hora de iniciada la clase, yo ya voy a dejar de admitir a
a ustedes por llegar tarde a una clase. Ustedes tienen que tener en cuenta que están en clases regulares y que por lo menos, por lo tanto, deben permanecer dentro de las horas de clase mientras las estamos dando. Pasados 3 minutos ya no ingreso a nadie dentro de la clase. Bien, aquí tenemos dos términos con cuadrados perfectos. El 100 es 10 al cuadrado y la p cuadrada es p. Estas son las raíces. La raíz de 100 es 10, la raíz de p cuadrado es p. De 81 es 9 y de q cuadrado, q. Una vez que tenemos las raíces y sabemos que es diferencia porque aquí hay un signo menos, ¿de acuerdo? Si aquí tenemos un signo menos y tenemos dos términos al cuadrado, esto se llama diferencia de cuadrados. Ponemos dos paréntesis, copiamos las raíces, 10p, 9q, lo mismo aquí, 10p, 9q, y más y menos. O si ustedes quieren, menos y más, da exactamente lo mismo. Si el primero es negativo y el segundo es positivo, o si el primero es positivo y el segundo negativo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Pueden alzar sus micrófonos y decirlo sin ningún problema. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que deban decírmelo, por favor, no duden en hacerlo. Bien. Dicen todo esto que estamos copiando, tenemos que pasarlo a un cuaderno. Tienes que tenerlo. O a hojas. Verás, tienes que tenerlo en un cuaderno porque es importante, es la materia que debes saber, ¿de acuerdo? Pero lo más, para mí, particularmente lo más importante es cuando yo te mando una tarea, tú la haces, ¿de acuerdo? La tarea que tienen que ponerla en Classroom con PDF y todo eso, si tienen alguna duda me lo dicen también de eso, pues eso es lo más importante para mí. ¿Ya? Porque eso es lo que están aprendiendo, eso es lo que vamos a desarrollar más adelante. Tenemos que ver varios temas después de factoreo, que no van a tener que ver con factoreo, pero luego sí, luego factoreo se vuelve indispensable en su conocimiento. Bien, ya tenemos una idea más o menos clara de lo que es diferencia de cuadrados. Pero hay otra cosa, y esto también es importante. Vamos a suponer que yo tengo aquí x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí no tengo diferencia de cuadrados. Aquí tengo suma de cuadrados. Cuando no tenemos diferencia, sino suma, como en este caso, no es posible factorizar. No hay cómo. O sea, esto queda igual, x cuadrado más y cuadrado. No hay forma de factorizar, queda exactamente igual, ¿de acuerdo? Por eso, esto se llama diferencia de cuadrados. Si no, dijera diferencia y suma de cuadrados, pero no, la suma no se factoriza, la suma se deja tal cual, ¿de acuerdo? Bien, ahora, vamos a ver casitos un poco más complicados. Vamos a suponer que tenemos aquí 64x cuarta menos 16 y cuadrado. ¿Ya? Aquí, la diferencia de cuadrados siempre, para poder desarrollarse, tiene que tener números e índices pares. ¿De acuerdo? No podemos desarrollar una diferencia de cuadrados si este índice es 5, o 7, o 3. ¿De acuerdo? La diferencia de cuadrados siempre trata con potencias pares. ¿De acuerdo? Siempre. Yo en vez de y cuadrado, aquí le puedo poner 6. Vamos a suponer que le pongo en vez de 4, 6. Es potencia par. ¿De acuerdo? ¿Cómo se desarrolla? Idéntico, verán. La raíz de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64. Cogen la X y siempre sacan la mitad del índice. La mitad de 4, 2. ¿De acuerdo?
de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16, y la mitad de la potencia, 3. Una vez que tienen eso, dos paréntesis, copian las raíces, 8x cuadrado, 4y cubo. Y acá, 8x cuadrado, 4y cubo. Menos, más. Se acabó. ¿De acuerdo? Como ven, es extremadamente sencillo. La página, me parece que es la página 4. ¿Sí? La página 4 es la que nos falta por desarrollar. Bien, sí, la página 4 es la que contiene todas las diferencias de cuadrados. Voy a poner un ejemplo más porque vuelvo a repetir, esto es bastante sencillo, no creo que tenga ningún problema. Basta con saber cuáles son cuadrados perfectos y listo. Vamos a suponer que yo tengo aquí 4 sobre 16, vamos a suponer, x octava, menos 9 sobre 25 y 12. Vamos a suponer que tengo así. ¿Ya? Para que sea diferencia de cuadrados, tenemos que analizar que 4 es cuadrado perfecto, sí. 2 por 2, 4. 16 es cuadrado perfecto, sí. 4 por 4, 16. Lo mismo. 9, 3 por 3. 25, 5 por 5. ¿Las potencias son pares? Pues sí, las potencias son pares. Y cuando tenemos números con cuadrados perfectos y potencias pares y un signo menos, esto deben tener mucho cuidado. A veces aquí está el signo más y ustedes cogen y hacen como si fuera diferencia de cuadrados, con lo cual ya están errando, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser menos. Entonces, ¿cuál es la raíz de 4? Y voy a hacerlo aquí ya directo. La raíz de 4 es 2. La raíz de 16, 4. Listo. La mitad de la potencia, x elevado a la cuarta. Aquí ya puedo poner menos o más, no importa, ¿de acuerdo? Menos 3 quintos y sexta. ¿De acuerdo? Lo que he hecho, como ustedes ven, es hacerlo de manera ya directa. Si ustedes pueden sacar rápidamente las raíces, pueden hacerlo esto de manera directa. Ese es el positivo que multiplica a 2 cuartos x cuarta más 3 quintos y sexta. Perdón por la cuestión del espacio, pero ustedes estos dos siempre deben ponerlos juntos. Por cuestión de espacio no puedo hacerlo yo. Pero bueno, ustedes sí, este al lado de este, ¿de acuerdo? Uno negativo y otro positivo, o uno positivo y otro negativo, como ustedes quieran, pero toda esta operación de diferencia de cuadrados se la hace de la misma manera. Bien, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿No? Bien, quiere decir que son inteligentes y rápidos para aprender. Listo, mis queridos chicos, esto es diferencia de cuadrados. Esta es la página que deben desarrollar, es la 4. ¿Ya? Y también la 5, 4 y 5. Vamos a poner un ejercicio último para que ustedes lo vean y con eso acabamos diferencia de cuadrados. 196. Vamos a poner x cuarta de sexta. Menos 144. Y octava z 10. Ya, muy bien. A ver, 196 es un cuadrado perfecto, sí. 14 por 14 es 196. 144 es un cuadrado perfecto, sí. 12 por 12, 144. X cuarta, T sexta,
¿Tienen potencias pares? Sí. ¿El signo es negativo? Sí. Estos son potencias pares, sí. Esto se llama diferencia de cuadrados. Vuelvo a repetir, basta con que los números sean raíces perfectas y las potencias pares, y obviamente el signo menos, eso nunca se olviden. Si aquí está más, tienen que copiarlo tal cual, no hay cómo hacer absolutamente nada. Pero como aquí dice menos, se llama diferencia de cuadrados y sí, esto sí se opera. Voy a hacerlo así, muy rápidamente. La raíz de 196 es 14. 14 por 14 da 196. X cuadrado T cubo. Recuerden que las potencias es la mitad. Menos, vamos a hacerlo así, 12 por 12, 144, Y cuarta, Z quinta. Ya tenemos el 1, abrimos paréntesis y ponemos el otro. 14x cuadrado t al cubo más 12y cuarta z quinta. Cerramos y esto es la respuesta. Es más largo explicar que hacer. Ustedes el rato que quieran hacer simplemente lo hacen muy rápido. No van a tener ningún problema. Eso es, mis queridos chicos. Esto se llama diferencia de cuadrados. Recuérdenlo bien. Porque ahora viene algo que se llama suma y diferencia de cubos. Con eso quedaríamos ya listos para la clase. Suma y diferencia de cubos. Suma y diferencia de cubos. Bien, así como 2 al cuadrado es 2 por 2, 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. Este numerito indica que este 2 se va a multiplicar 3 veces. 2 por 2 por 2 y esto es 8. ¿De acuerdo? Es bastante parecido al anterior, sino que tiene unos cambios que son un poquito raros. Pero la suma y diferencia de cubos ya no va a estar como este, que es al cuadrado, va a estar como este, es decir, al cubo. ¿Cuáles son las potencias cúbicas? 1. 1 al cubo es 1. 2. 2 al cubo es 8. 3. 3 al cubo es 27. 4. 4 al cubo es 64. 5. 5 al cubo es 125. Y así, cada vez que vean potencias cúbicas se las identifica muy fácilmente, ¿no? Solo en este se pueden confundir porque 8 por 8 es 64, pero 4 al cubo también es 64. Sin embargo, como ustedes tienen una calculadora ahí, pueden hacerlo de manera muy fácil. Simplemente a un número se le saca la raíz cúbica, porque si yo digo raíz cúbica de 8, ustedes saben que es 2. Digo raíz cúbica de 64, es 4. Y así. Es decir, como ustedes tienen la calculadora, pueden saber si es cuadrática o cúbica. Es bastante fácil. Bueno, pero esto se llaman suma y diferencia de cubos. Una vez que está entendido esto, vamos con el fácil. Menos y cubo. Este es el fácil, ¿de acuerdo? Y aunque vuelvo a repetir, todos los casos de factoreo son muy sencillos, el tenerlos todos combinados es cuando nos complica la vida. Pero igual que hicimos con la suma de cuadrados, tenemos que sacar en cambio aquí raíz cúbica, perdón, igual que hicimos con la diferencia de cuadrados,
Aquí también tenemos que sacar la raíz cúbica de x cubo es x. La raíz cúbica de y cubo, y. Una vez que tenemos las raíces, las ponemos aquí con su signo. X menos y. ¿Sí? Bien. Aquí es cuando empieza el problema. Y no es que sea un problema, esto es muy básico. ¿De acuerdo? Aquí, ya se olvidan de esto. Ya una vez que sacan las raíces y ponen la raíz junto con este signo, ya se olvidan de esto. Esto ya no nos importa. Trabajamos de aquí. Esto también es muy sencillo. Tienen que elevar este primero al cuadrado. X cuadrado. Tienen que elevar este también al cuadrado, pero dejan un espacio. Y cuadrado. ¿Ya? Y en el medio, ponen la multiplicación de estos dos. X por y, xy. Y el único problema radica en los signos. Y aquí es donde nos solemos equivocar como locos. Pero bueno, cuando es negativo, todos son positivos. Y se acabó. Vuelvo a repetir. Cuando este es negativo, como este, todos los signos son positivos. Entonces, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, y en el medio la multiplicación de los dos. X por y, xy. Cuando este es negativo, todos son positivos. Se acabó. Ustedes dirán, uy, qué fácil, más lo que nos habló. Ahora hagámoslo con el más. X cubo, y cubo. A diferencia del otro, en diferencia de cuadrados, solo hay el menos. No hay suma de cuadrados. En cambio, aquí hay suma y diferencia de cubos. Aquí sí hay los dos. Por eso les digo que suelen equivocarse. Pero bueno, aquí, misma historia, ¿no? Perdón, esto viene sin paréntesis. Misma historia. X más y. Sacamos las raíces cúbicas, abrimos otro paréntesis, y nos olvidamos de este. Vamos solo con esto. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, en medio la multiplicación de los dos, x, y, pero aquí el problema es signos. Y la verdad es que yo digo problema, pero es simplemente una cuestión de acordarse. Más, menos, más. Lo único que cambia entre los dos es que este es menos y este es más. Y que en este todos son positivos, en cambio aquí se alternan los signos. Más, menos, más. Se acabó. Esto se llama suma y diferencia de cubos. Ahora vamos a hacerlo con números para que vean que tampoco es tan difícil. Acordaránse, siempre que me quede sin tiempo antes de acabar una clase, conéctense inmediatamente al mismo link. Siempre vamos a tener, bueno, hasta que no haya cambios, vamos a tener siempre el mismo link por Zoom. Bien, espero que hasta ahí esté todo entendido. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí. Eso. Sí, me gusta, unánimemente todos. ¡Sí! Gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora uno con números. Vamos a suponer que tengo 27 al cubo menos 27, bueno, pongámosle 64 p cubo, así, muy facilito, ¿ya? 27q cubo menos 64p cubo. Como estos tienen raíces cúbicas, los dos, este es 7. Perdón, este es 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27. Este es 4, porque 4 por 4, 16, por 4, 64. Y sabemos que esta es Q y que esta es P. Y hemos sacado las raíces cúbicas de ambos. Pongo el signo menos, paréntesis. Y ahora sí, abro otro paréntesis y digo, el cuadrado del primero. Recuérdense que el primero es todo esto, no es solo la Q, es todo, el 3 y la Q. Por lo tanto, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9,
Q al cuadrado, pues es Q cuadrada. El primero. Vamos con el segundo. 4 por 4, 16P cuadrado. Y ahora el del medio. 3 por 4, 12. Q por P, QP o PQ. Yo le suelo poner en orden. No importa. Signo. Como este es menos, este es más, más y más. Cuando este es menos, todos son positivos. Si este fuera más, aquí estuviera el signo menos. Bien. Hemos visto suma y diferencia de cubos. Hay otros casos muy particulares de este tipo que son un poquito más complejos. Los veremos si es que podemos. Y si no, casi lo vamos a dejar ahí. Voy a hacer otro ejercicio enfocándome un poco en lo que pueda para ustedes ser difícil. Ya, solo vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos a suponer que tengo... Miren eso. 1000p cubo más 1. Al principio asusta. Dicen, oh, ¿qué? 1000. Y ahora, pues 1000 resulta que es 10 al cubo. Ya, 10 por 10, 100. Por 10, 1000. 10 por 10 se le aumenta el 0. Por otros 10, otro 0. 1000. Ya está, se acabó. 10 al cubo. P más, y obviamente el 1, escucharánme bien, suelen tener problemas con el 1, no sé por qué. Pero el 1 es 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la cuarta, 1 a la quinta, 1 a la sexta. Siempre su respuesta es 1. O sea que el 1 puede estar elevado a cualquier potencia y siempre va a ser 1, porque es 1 por 1, 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 1 por 1. ¿De acuerdo? Esto ya lo saben bien. Pero a veces no sé por qué al 1, si aquí no le pongo que es cubo, ya creen que el 1 no es una potencia cúbica. Pues sí lo es, sí lo es. Una raíz cúbica. Pues aunque no se lo ponga, el 1, la raíz de 1, sea cual sea, siempre va a ser 1. Bien, una vez que ya tengo esto, paréntesis, el cuadrado del primero, 10 por 10, 100p cuadrado. Recuerden que es para el 10 y para la p. ¿Ya? El cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Y multiplico este por este. 10p por 1, pues 10p. Y el problema de los signos, cuando este es más, cuando este es positivo, más, menos, más. Chicos, eso es todo. ¿De acuerdo? Hemos visto diferencia de cuadrados, suma y resta de cubos. Hay unos cubos que son un poquito más complicados, los vamos a ver la próxima clase. Y desde la próxima clase también ya empezamos con trinomios. Y eso va a ser básicamente todo a donde máximo vamos a llegar. ¿De acuerdo? En factoreo. Esos son los casos que más se usan y son los casos que necesito que ustedes se los aprendan de memoria. ¿De acuerdo? Hay muchos ejercicios que vamos a hacer, pero todo es por el bien común. ¿Cómo es eso, bien común? Porque a mí me interesa que ustedes aprendan y que saquen buenas notas. Bueno, primero. Y segundo, que cuando tengamos que ver temas más complejos, esto simplemente sea agua pasada. Es decir, eso es facilísimo, si factoreo lo vimos y son casos muy sencillos. Pero todo depende de la cantidad de ejercicios que puedan hacer. Entonces, mientras más ejercicios hagan, pues les irá muchísimo mejor. Bien, tarea, la tareita. Como todos ustedes ya tienen a mano esto, la tarea sí que es un poco larga. La tarea es la siguiente, página 4, página 5. Luego viene, en vez de la página 6, viene una miscelánea 1, que deben hacerla toda.
y van a hacer la página 6. Hasta ahí. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué. Página 4, 5 y 6 y la miscelánea que está luego de la 5. ¿De acuerdo? La miscelánea. ¿Qué significa miscelánea? Que van a tener factor común. Factor común por agrupación y diferencia de cuadrados. Recuerden que todo esto deben presentarme el día lunes hasta las 8 de la noche y que deben presentarla junto con la tarea que envíe el día viernes. O sea, que van a juntar en un mismo PDF todas las tareas y las suben a Classroom.